Bien chicos, en esta sesión de trading yo voy a comenzar, ¿qué les parece con $70? Y vamos a ver si lo podemos multiplicar por 10. Vamos a ver si podemos llegar a los 7000, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un video más de su amigo Rodrigo Trader, su trader de confianza, para comenzar con un día más de análisis y de billetes verdes en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis análisis en tiempo real, les pido que se suscriban a mi canal de Telegram, que es completamente gratuito. El link se los dejo aquí abajo en la descripción del video. Vamos a comenzar. Comenzar con nuestras operaciones. En este caso yo abrí la posición utilizando el par de divisas, el dólar y la libra egipcia, porque yo creo en este caso que las velas seguirán su ascenso hacia arriba. Así me lo está indicando pues básicamente el alligator. Los tres indicadores o las tres líneas principales van de forma ascendente. Eso me quiere decir que probablemente seguirá la tendencia principal después de este rebote o después de este retroceso impulso que antecede el movimiento de las líneas del alligator. Aquí podemos ver básicamente que lo que estoy diciendo se está cumpliendo. Y pues bueno, vamos a ver si se puede romper lo que pues bueno queremos lograr el día de hoy. Hoy ha sido un día bastante digamos activo para mí. Se pueden dar cuenta que estoy un poco mojadillo porque bueno, no hay nada como comenzar un día con el entrenamiento y una buena ducha y después con unos buenos dólares en nuestros bolsillos. Aquí ya se cerró la primera operación y ya tenemos $28 de la primera pues sesión de trading o de la primera posición abierta. Aquí tenemos una zona digamos de testeo, no ha subido, no ha bajado, se está digamos que rectificando el movimiento. Yo podría suponer que todavía tenemos cierto margen hacia arriba, ¿de acuerdo? Digamos como para respetar pues el movimiento que tenemos como lógico de la vela que está surgiendo en este momento. Así que bueno, yo abrí la posición con los $28 que generé del movimiento anterior y vamos a ver qué tanto podemos lograr con esta posición rapidísima. Como se pueden dar cuenta, pues yo ya pues hice grande pues digamos la pantalla o las cuadrículas para ver de forma más detenida o más, ¿cómo se puede decir? Detallada, ¿sí? Cómo se mueven las velas, ya que el movimiento es bastante pequeño. Aquí ya rompimos la parte o la señal de apertura de la posición y solamente tenemos que esperar o tenemos que cuidar a que las velas se queden por arriba de ellas, ¿de acuerdo? De lo contrario, pues perderíamos. Yo creo que aquí ya no hay mucho que hacer, las velas están bastante quietas, ya se cerró la posición y ya tenemos en nuestro bolsillo $54 de haber comenzado solamente con unos cuantos 15, ¿de acuerdo? En el siguiente par de divisas tenemos el dólar americano y la rupia de la India. En este caso la tendencia me parece que está bastante clara. Aquí podemos ver en el Vortex los indicadores, además de que las velas en este momento nos están indicando una tendencia bastante clara. En este caso vamos a volver a abrir nuestra posición con los $54 que ya habíamos generado de los trades anteriores, ¿de acuerdo? Entonces básicamente tenemos que esperar el rebote de esta vela e ir a la alza. En este caso yo abrí la posición cuando la vela estaba en este digamos retroceso, que yo le llamo retroceso impulso, para que simplemente para aprovechar el rebote de la misma vela que se estaba generando. En este caso, como yo la tomé muy abajo en su movimiento, al momento de regresar, pues ya estoy ganando básicamente unos cuantos dólares y vean, las velas se siguen generando y yo voy por encima de la línea de apertura. Eso para mí ya está representando una ganancia. Así que básicamente yo puedo relajarme, tengo que esperar a que se cierre la posición y ver cuánto dinero estoy generando con esta posición. En este caso, yo supondría que generaría unos $100, ya que abrí la posición con 54. Yo cerraría esta posición con $100 ya en mi bolsillo. Vamos a ver qué tanto podríamos o podemos obtener de esta posición. Se cerró la posición, excelente, ya tenemos $104, que nada más por recordarles comenzamos con unos cuantos 15. O marque un movimiento perfecto. Aquí ya
la abrí. En este caso, yo la abrí un poco, digamos, tarde, porque la vela todavía bajó un poquito más, pero en este momento, de hecho, la vela regresó a su posición inicial y me parece que todavía seguirá subiendo como en este momento. Y en este caso se cerró y ya tenemos $195. Perdón, 197. 195 es lo que yo pensaba. 197 de este movimiento que se acaba de cerrar. Vamos a abrir la posición con $197 y vamos a ir, ¿qué les parece si hacia abajo? Los indicadores del alligator, así como también el vortex, nos están indicando una tendencia bajista. Y miren, en cuanto a abrir la posición, básicamente se rompió hacia abajo. Y yo creo que se va a cerrar como en unos, ¿qué les parece? Mira, sí, $350 más o menos. Excelente. Pues miren, vamos con números excelentes. Vamos con números excelentes y yo creo que podemos lograr la meta que yo me fijé al principio. Esos $500 tienen que ser míos el día de hoy. Aquí simplemente cambiamos la inversión por $357 y vamos a ir a la venta. Ya abrimos la posición y simplemente vamos a esperar a que siga bajando. Aquí podemos ver que hubo una especie de digamos como de testeo en la parte más alta de nuestra de nuestra gráfica, por así decirlo, ¿de acuerdo? Como no se rompió hacia arriba y de hecho está comenzando a formar velas hacia abajo, o bueno, velas pequeñas con resistencia a la tendencia inicial, supondría yo que iría hacia abajo. Además de que también nuestras líneas del alligator están comenzando a formar una línea, digamos, ascendente-descendente, y eso me está indicando que la tendencia probablemente va a bajar. Entonces simplemente hay que esperar a que se cumpla ese análisis y listo. No hay nada más que esperar, chicos, ¿de acuerdo? Entonces esperamos a que se cierre y yo creo que generaríamos como unos $620 más o menos. Perfecto, 643. Excelente, maravilloso. Yo creo que vamos por muy buen camino. En este caso, esta posición o estas divisas están en una muy buena parte de la gráfica, pero como les decía, yo no soy de los que abren posiciones dos veces al mismo tiempo en la misma posición. Nada más quiero analizar si yo podría hacer algo más. Aquí podría abrir otra posición, pero como no quiero arriesgarme en la misma, mejor yo creo que podríamos pasar a la siguiente y no pasaría absolutamente nada, chicos. Entonces eso se los dejo a ustedes, ¿de acuerdo? Y de hecho, olvidé decirles, ya rompimos la meta que me fijé al principio. Perfecto, 1157, chicos. Eso ya fue maravilloso. Y si lo recuerdan, solamente comenzamos con 15 pechereques. Ya tenemos 1157. Entonces, chicos, esa fue la sesión de trading del día de hoy. Si ustedes no se quieren perder de mis señales en tiempo real, por favor suscríbanse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Suscribirse es completamente gratuito. Ahí podrán encontrar todo lo que yo hago cada día con mis sesiones de trading. Nos vemos en la próxima.